Esperen porque tengo mucha gente acá de la medicina y los quiero aprovechar por otro debate también que se instaló hoy. Esto viene por parte del gobierno de Jujuy, que están estudiando la posibilidad de cobrarle la atención de salud pública a los extranjeros. Debate de salud pública, tenemos muchos profesionales acá, vemos el informe y lo debatimos. Mirá. Hospitales gratis para extranjeros. Jujuy encendió el debate. El ministro de Salud de la provincia norteña transformó en proyecto oficial una discusión que hace rato está instalada en la política. ¿Hay que cobrarles un canon a los inmigrantes que se atienden en Argentina? Es necesario que la provincia recupere los gastos que hace también en ciudadanos extranjeros que tengan la capacidad de pago. Inmigración transitoria que se da muy fuerte en la frontera, donde las personas vienen desde otros países a buscar la permanencia transitoria en la Argentina para recibir el servicio de salud pública. Hospital Rivadavia, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. Me refiero a todos los extranjeros, fundamentalmente nuestros países limítrofes. Bolivia como el mayor país que nos provoca derivaciones en nuestro sistema de salud. Lo que sí se puede hacer con respecto a la gente que viene a atenderse en nuestros hospitales, habría que firmar convenios. Se pueden hacer algunas cosas para que no paguemos todo el costo. ¿Es correcto cobrarle a un paraguayo, un boliviano, a un peruano, un brasileño por el uso de los hospitales argentinos? Creo que cuando hay un argumento y cuando hay un fundamento es totalmente razonable. Nosotros estamos en el Mercosur, tenemos la obligación de darle los servicios de educación y de salud. No podemos hacer una discriminación, que tenemos un servicio público gratuito y accesible para todos y universal, y decirle que no a los extranjeros. Es el momento de tratar de lograr una política pública de recupero que permita que con los impuestos que pagamos los jujeños poder atender también mejor a los jujeños y no desviar fondos en terceros pagadores. A ver, Renato, lo escucho, por favor. Bueno, es cierto que la salud no es un servicio cualquiera, pero también es un servicio que cuesta dinero. Yo creo que está correcto de cobrarle a... Porque hay una cuestión romántica, viste, de la capital, ¿cómo le vas a cobrar a los ciudadanos bolivianos que van a Jujuy? Pero en realidad ellos vienen, pues yo he estado hace poco, vienen en verdaderos tours médicos. Lo mismo pasa con paraguayos hacia Misiones, Corrientes. Y yo creo que son organizados y debe haber un ánimo de lucro, salvo que haya en Bolivia, en Paraguay, gente que se dedique solidariamente a llevar compatriotas a los hospitales nuestros por una cuestión solidaria. Pero creo que debe ser algo organizado. Creo que eso cuesta, lo pagan los contribuyentes, y en la medida que cuesta hay que tratar de resarcirlo. Eso sucede en todos los países del mundo. No veo por qué un país con un 30% de pobres no pueda cobrar esos servicios de salud. ¿No hay algún tratado, porque un día lo discutimos con la educación también, que hay chicos brasileños de clase media alta que vienen a Argentina, les sale más barato venir acá a estudiar, alquilar un departamento que en su país, y cero beneficio, porque el día que se reciben se van a su país y no nos aportaron nada. Pero no hay una cuestión de reciprocidad entre los países, porque hace poco tuvimos un caso público de un argentino que tuvo un caso dramático en Perú y no lo atendieron. Sí, debe Entonces, ser así. la generosidad argentina a veces no está tan replicada en el mundo cuando nos pasa algo, ¿no? No, lo que pasa es que creo que estos no son temas que se pueden tratar así individualmente, ni una provincia, ni un hospital. Esto tiene que ser una política que los estados plantean, y nosotros tenemos el problema con toda la frontera, donde es una frontera móvil en el norte, a ambos lados, y entonces esto tienen que ser negociaciones donde se plantean y donde se llegan a acuerdos en los cuales, por ejemplo, para el VIH-Sida, es una situación que Brasil ha dicho claramente que los argentinos que están residiendo ahí, pero que no están fijos, que tienen que venir a la Argentina a buscar los antirretrovirales. No y se nosotros los dan, lo tenemos que dar. No se lo dan allá. Y no se los dan allá. No se lo dan en Brasil. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decirle, bueno, entonces, a los que vienen aquí se los mandamos, pero no puede quedar la persona atrapada. Yo lo que creo es que lo que hay que entender es que no podemos hacer a la persona culpable. Totalmente. Porque esto es un problema. A mí me pasó, yo estuve a cargo del programa de SIDA, y a mí me pasó que yo tenía situaciones críticas de personas extranjeras y que las teníamos que atender. Pero entonces, ¿qué hacíamos? En el Mercosur se hizo todo unos tratados, unos estudios. Ahora, después se cumplen o no se cumplen. Pero no pueden ser las personas. Pero doctora, las que... perdóneme que insista, la generosidad argentina
¿está replicada en el resto de los países del Mercosur o Mire, si nos pasa algo no nos dan pelota? Lo de la generosidad argentina yo también lo pongo entre comillas, porque no somos tampoco tan generosos, ni siquiera entre nosotros. Así que en ese sentido, no creo que va un extranjero a un hospital y lo sacan. Discúlpeme, no somos tan generosos, porque si fuéramos más generosos no tendríamos la situación de pobreza ni tendríamos la situación. También nosotros somos un país muy diferente, somos un país que a los que son diferentes y que los que tenemos no queremos transigir porque la desigualdad se mantiene, porque nadie quiere perder ningún derecho. Discúlpeme, esto me sale del alma porque lo vengo trabajando y ahora estoy en una comisión de la Organización Panamericana de la Salud que estamos estudiando las desigualdades por tema de género, de etnia y las desigualdades que repercuten en la salud. Y esto está muy metido, es de todo el ser humano, yo lo entiendo. Pero políticamente hay que tener una visión diferente. Bueno, el ministro de Jujuy lo que decía, entre otras cosas, es que se le va el 30% del presupuesto en atender a pacientes que vienen de Bolivia. ¿Y por qué? Por algo que planteaba Ceferino, los derivan, Santiago. No es que van solamente porque la atención sea buena. En los propios hospitales de Bolivia, de frontera, los derivan a los hospitales de frontera argentinos porque tienen la tecnología y la capacidad médica para atenderlos. Y es gratis. Además, pero el ministro de Salud, como no puede hacer por sí sola la provincia, esto Mabel tiene razón, un convenio de reciprocidad, eso tiene que ser entre naciones, lo que quiere inventar el ministro de Salud, pues es difícil de llevar adelante, es hasta una especie de prepaga o de un copago previo que los bolivianos tienen que cuando llegan a atenderse a la Argentina presentar que es algo impracticable. Para que la tenemos acá la doctora, sí, por favor. A ver, usted sabe mucho de esto. Sí. Políticamente incorrecto, pero No, la realidad es que... Bienvenido. Bienvenido a lo políticamente incorrecto. A ver. Para ser Pero correcto tenemos toda la vida. Bueno, con lo que nos queda. Pero la realidad es que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los pacientes que vienen de los países limítrofes vienen por tratamientos de alta tecnología, sumamente costosos. Y si digamos las cosas como son, los recursos en salud son finitos. Porque esto es así, porque la medicina cada día es más cara, es más costosa. Entonces, hay una realidad, los turnos quirúrgicos no dan abasto, los sillones de diálisis no dan abasto. Las camas. Las camas, los sillones de diálisis, los equipamientos, porque la realidad es que poner una prótesis, colocar un marcapasos y una cantidad de cosas, estos son recursos. ¿Los recursos de dónde vienen? Porque si no, es una entelequia. Bueno, le ponemos un marcapaso y no se sabe de dónde viene. Qué tema difícil para abordar. Qué difícil para abordar. Ponemos una prótesis no es y más no difícil se sabe que el de aborto. dónde viene. No, es más difícil que el aborto. Pero ¿cómo va a ser más difícil que el aborto? Esto es muy fácil. Esto, como dice la doctora, es una cuestión de recursos. ¿De dónde van a salir un marcapaso? ¿Pero quién Cuesta elige? plata. ¿Quién elige? Te puedo contar Pero, voy a contar media anécdota. Eligen. ¿Sabés lo que me contó una médica que trabaja en una guardia? Sí. Fuera de un off, pero lo voy a ¿Quién va a contar. elegir? Me dijo, hay veces que con la urgencia que tenemos que decidir a quién atendemos porque no damos abasto. Claro, y como son dos vidas y no una vida y otra vida Bueno, potencial. pero acá es un también tema eran más dos difícil. vidas. Sí, Acá eran dos pero vidas y es vos una elegís vida, fácil. es una vida y una vida Entre potencial. un ciudadano argentino, uno que paga impuestos en Argentina, y un ciudadano extranjero, yo creo que hay que elegir Pero al cuando argentino. se está es bastante muriendo en una fácil. cama, ¿qué haces? Bueno, Le preguntás pero es si lo pagan los mismo que el impuestos. aborto. Vos tenés un es nene muy que no van a difícil. hacer Ay, no una madre y compares. ustedes Sí, eligen sí. fácil. A ver. Eligen madre, ¿no? Ay, no. Y acá parece que se les nubla la visión. Toda esa facilidad que tenía la salud pública para elegir en puede la madre, comparar. en vez del niño que no van a hacer, Tiene el acá derecho se les penal. escapó. Sí, doctora, El sí. derecho penal, A yo ver, te voy a sí. decir, yo alguna ver. vez he ido por El más. progresismo es así, ¿no? Escucha, Bastante- alguna vez he ido por más A ver, y llegué a sí, llamar a la bastante cónsul de un país limítrofe, no voy a decir cuál. Enojada porque la verdad que teníamos que colocarle un cardiodefibrilador, es un equipo que cuesta mucho dinero, y la llamé diciéndole que su ciudadano, y la verdad que me mandó un fax, en ese momento era por fax, me mandó un fax diciéndome que su país
no se hacía responsable de la salud de su ciudadano por fuera de las fronteras, que si nosotros queríamos, teníamos al paciente en terapia intensiva, nosotros queríamos deriváramos al paciente nuevamente a su país y ahí se iban a hacer cargo. Yo lo guardé porque dije, la verdad, a mí me parece que lejos de pretender sentarse en una negociación bilateral o trilateral o lo que fuera, a ver cómo lo van a pagar, porque la realidad es que si no, saquémonos las caretas, lo pagamos nosotros. Pero, me parece genial, por eso se dicen tantas estupideces con respecto a estos temas que a los que hay que escuchar son a ustedes. Esa es la palabra, se dicen estupideces. Cuando vos no tenés cama para internar a los pacientes, ¿está bien? Entonces decís, tengo un paciente que ni siquiera tiene, digamos las cosas como son, ni siquiera tiene documento argentino porque vos los interrogás, le preguntás a la familia, lo trajimos especialmente, doctora. Lo trajeron de tal país para que lo trataran porque en su lugar de origen ni siquiera lo estaban haciendo nada. O porque no tienen plata, porque en estos hay países en los cuales para poner una curita les cobran. Entonces vienen acá, entonces el otro individuo que está pagando sus impuestos y que teóricamente nosotros estamos obligados a brindarle salud, no la recibe, no doctora, está. No son hipócritas. A ver, yo igual muy bien por no ser pensaba... Perdón, es un tema que hay una hipocresía tan grande, muy bien por decir las cosas como son. Porque acá la mayoría se suben al caballito de la hipocresía y queda bien, queda bien. Un médico muy famoso, no le voy a dar el nombre, pero es público, trabajando para el gobierno de Daniel Scioli en la provincia, llamó también a un país vecino porque tenía 70 personas que le llegaron para hacer trabajo de diálisis, con un costo brutal. ¿Sabe que le dijeron lo mismo que a usted? Que se arreglen, paguen ustedes, no es problema nuestro. Sí, así que muy bien por no ser hipócrita. Uno es cierto que cuando va a otros países no tiene todo lo que nosotros... No existe, te pasa algo. La salud pública de Argentina es... Esa es una realidad. Uno cuando va a otro país no cuenta con todas las herramientas, los elementos, y nos pasa algo. No es más, te podés morir ahí al lado que no te... O sea, la reciprocidad no existe. Es algo que podemos discutir. Carísimo. Pero yo creo que todos por el capital humano que tenemos, que acá... Sí. Coincido, ¿no? Digo... Tendríamos que empezar a discutir, no nosotros, sino quienes nos gobiernan, los anteriores, los próximos, acuerdos con los demás países de reciprocidad en caso de accidente de un turista. Nosotros estamos hablando acá más de gente que viene a quedarse a vivir, imagino, ¿no? De gente que ya es parte de nuestra sociedad diaria. Pero digo, quienes nos vamos transitoriamente y nos pasa algo, es un acuerdo de reciprocidad. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo de cómo se manejan los demás países con respecto a nosotros y al resto, pero sí estoy orgulloso de lo que es nuestro país hacia el resto, de los brazos abiertos hacia América Latina y el resto del mundo. Entonces, lo que yo planteo es que nosotros tenemos que estar orgullosos y ver cómo somos nosotros y no cómo son los demás. Si van a hacer un acuerdo de reciprocidad entre Argentina y Bolivia, Argentina y Chile, Argentina y Brasil, Argentina y Paraguay, perfecto, que lo organicen y que después haya un gobierno que le devuelva dinero. Porque no lo quieren los otros, hagamos una cosa. Acá recién escuchamos el informe de Jujuy que decía que le van a cobrar a aquellos que tienen recursos. ¿Ustedes piensan que los que vienen a atenderse a Argentina son los que tienen recursos? Sí, son los que no tienen. Sí, es por la atención. Escuchemos a la gente que sabe. Algunos sí, porque algo de lo que se comenta, y eso sí está visto, y ahí hay una penalización, no es el que viene solito así o traído por los familiares, sino que son esos los tours. Esto creo que tiene otro sentido. Pero también yo les quiero decir, por eso creo que la hipocresía existe, que la ciudad de Buenos Aires en muchos momentos ha dicho ¿por qué yo tengo que estar cubriendo con mis hospitales la atención del Gran Buenos Aires? El próximo paso es ese. Pero es que si sos de Buenos Aires no te puedes atender en la ciudad. Por eso digo que no somos santos. Embromen con esto que el próximo paso es no atenderte en la ciudad de Buenos Aires si sos de la provincia. Esto termina así. Ese es un tema político que estás inventando vos. Doctora, sí, a ver. Sí. Digamos, si uno piensa en el sistema nuestro de salud, en la situación de nuestro sistema de salud pública, entonces yo me pregunto, ¿realmente son los extranjeros las causas de que nosotros tengamos el sistema de salud que tenemos? ¿O nos están distrayendo, haciéndonos pensar que el problema es la atención a los extranjeros? Entonces, me parece que las causas de nuestros problemas y los déficits que tenemos son otros, no son los extranjeros. Así como en la universidad, en nuestra universidad pública, hacernos creer que el problema es porque vienen extranjeros y por eso estamos mal, me parece que es, nos están distrayendo. Doctora, nadie dijo eso. Estamos planteando, y le quiero preguntar a su colega que hablemos de porcentajes. Estamos hablando de cuando las cosas pasan los límites naturales. Si tenemos un tour médico,
Si nosotros vamos a Cuba, donde hay una muy buena medicina, la tenemos que pagar. Es un país con 28% de pobres, donde la salud pública para los argentinos es muy baja. Porque el nivel generalmente es por el corazón de ustedes, por la voluntad de ustedes, por la capacidad y el cerebro de ustedes. Pero los presupuestos son acotados. Entonces, cuando superamos límites y hay gente que se aprovecha, porque eso del tour no es gratuito. Alguien está cobrando un servicio para traer gente. Y están copados nuestros hospitales. Entonces sería bueno que la doctora nos diga si es tan importante el número de extranjeros que, por ejemplo, se atienden en la ciudad o es un tema inflado. A lo que voy, perdón, es que pensemos nosotros cuál es la razón de que tengamos este déficit que tenemos en los hospitales. Exactamente. Es decir, ¿por qué no hay medicación? ¿Por qué no hay personal? ¿Por qué no se cubre las necesidades de alimentos para los pacientes, las necesidades de higiene, doctora, los elementos... Ese es un problema grave. Digo, sí, perdón. Yo entiendo lo que usted dice, pero no tiene nada que ver con el otro tema. Claro. Yo tengo un familiar muy directo, que el año pasado en el Uruguay tuvo un problema de apendicitis y no lo atendieron si no pagaba. En el Uruguay. Ese es el tema. Es decir, una cosa es discutir cómo está la salud pública en la Argentina, que seguramente se sabe mucho más que yo y necesita más recursos. Y otro tema es cómo solucionar un tema que agrava el problema que tenemos. Sí, por eso es, ¿qué sistema de salud queremos? A ver, yo dos cosas. Primero, entiendo esta división que hace Clara y es correcta. Lo que tenemos que pensar es cómo hacemos puertas adentro del Mercosur, para estrechar los lazos y profundizar la integración, que es un ya está decidido. Del anterior gobierno. Eso existe. ¿No? Ya se planteó y ¿sabe cuál fue la respuesta, Vicky? No, no vamos a pagar nada. Yo estoy planteando cuál me parece que tiene que ser el camino. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos, y repito, un plexo jurídico normativo con determinados derechos constituidos que son derechos humanos, y los derechos humanos son, vos no podés ir para atrás de los derechos que reconociste, ¿no? Esa condición de derecho humano que hace, no se puede. No, digo, después acá, que lo hacen, digo, no se puede. Sucede Esa eso, condición de los derechos humanos y del derecho a la salud como un derecho humano básico hace que sea muy difícil. Bueno, esto que dice el ministro de Salud de Jujuy es directamente ridículo y no sé qué capacidad tiene para ser ministro, desconociendo normas básicas como el derecho a la salud y los derechos que están reconocidos por nuestra normativa. Pero además yo me acordaba de otra cosa mientras hablaban y la verdad que es un placer escuchar a médicos que conocen de esta situación. Recordaba el caso Chocobar y una noticia con respecto al caso Chocobar que no trascendió demasiado en los medios de comunicación, que es el turista que fue... El estadounidense apuñalado. El estadounidense apuñalado. Fue atendido en el Argerich. Bien apuñalado. Tuvo repercusión. Que fue atendido en el Argerich. No hay lugar para chiste en eso, Reata. La verdad que es fuera de lugar. Falta que digas eso, Victoria. Bien apuñalado que estuvo. Le salvaron la vida. A ver, termina Vicky, por favor. Perdóname, pero yo no dije... Lo que estoy diciendo es que fue atendido en el Argerich. Pasó Navidad con el médico que lo atendió en el Argerich y de hecho la única manifestación pública que hizo fue decir que estaba orgulloso de haber sido atendido en el sistema público y que él reivindicaba el sistema público de salud, viniendo de un país donde si vos vas de turista tampoco... No tenés nada, estuviese muerto ahí. Vicky, hay en este momento en Estados Unidos argentinos que estaban juntando dinero porque el sistema de salud no les daba a ellos el tratamiento que nosotros le dimos. Entonces, eso es así. Yo no creo que puedan tomar decisiones como estas en el marco del Mercosur. En Estados Unidos es un desastre el sistema de salud. Sí, no, por eso yo estoy muy orgullosa. Tratamientos de cáncer, cosas de alta tecnología que uno acá las tiene sin costo. Me parece que no hay antecedentes en el mundo. Sí. Pero quiero terminar una cosa. A ver, escuchá la doctora y vuelvo sin costo para mí, perdón, gratuito para... Perdón. Costo tiene. Sin costo pienso en términos de paciente. Pero me quería quedar en algo que dijo la doctora Bianco, que me toca mucho del interior, porque nos ha tocado hacer gestiones. Tienen mejor sistema médicos, clínicas y todos acá. Nos pasa que vienen del interior, he escuchado montones de veces, no solo de que vienen de Buenos Aires, que los del interior venimos a ocuparle las clínicas, todos pagamos impuestos acá, hay un dibujo, hace que el presupuesto hace que un porteño reciba 5 veces más dinero que un correntino y después yo tengo que estar discutiendo si hay convenio, si no hay convenio. Esto mismo que lo aplicamos a los bolivianos,
nos pasa a nosotros. Hay como un gen... pero eso es distinto. No, porque la misma discusión, no dicen así, porque hemos tenido que discutir. Doctora, ¿Pagaste el convenio, no pagaste el convenio? ¿Te atiendo, no te atiendo? Discúlpeme que la interrumpa, pero a mí me gustaría primero retomar esto de sin costo. No, perdón, me equivoqué. Quise decir sin costo para el paciente. Lo pagamos todos los argentinos. Entonces, a mí, yo quisiera que ustedes supieran cuánto cuesta, por ejemplo. Voy a decir algunas cifras. Lo que se llama ahora está muy la colocación de una endoprótesis, 300.000 pesos, 400.000 pesos. O sea, pongámosle número a las cosas, ¿sí? Entonces, cuando uno dice cuánto cuesta una cama de terapia intensiva, son muchos miles de pesos, millones de pesos. ¿Esto sale de algún lado? ¿De los impuestos que pagamos? Bueno, está bien, del pero... hospital lo pagamos todo. Está bien, pero el problema está en que los argentinos de Corrientes, de Misiones, de Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, no tienen lugar para dializarse, no tienen lugar en las camas de terapia intensiva, ¿Por qué, doctora? no tienen turno quirúrgico. ¿Por qué? ¿Usted sabe lo que es tener que operarse un cáncer como pasó hace poco, un cáncer de colon, y que transcurran 2 meses, que le den el alta para que pase Navidad y Año Nuevo en su casa, lo reinternen porque no hay turno quirúrgico? ¿Por qué? Porque los turnos, de nuevo, ¿Eso por qué? tanto el recurso humano, el recurso físico, el recurso económico es finito. Quiero acotarte algo, porque ahí tenemos algún tema diferente. Yo creo que el problema de los turnos y toda la sobrecarga es real. Pero nosotros tenemos que diferenciar la atención de la necesidad y de la solidaridad en relación a lo otro que es lo comercial, porque otra de las cosas que hay que decir, que muchos de estos arreglos, de esos tours que vienen, nuestros médicos en muchos casos tienen algo que ver. Y eso también lo quiero decir, ¿vieron? Porque si no, es como que seamos santos. No somos de acuerdo. santos. De hecho, muchas, a ver, todos conocemos cuáles son, y me gustaría algún día que habláramos de, cuánto cuesta, cuánto nos deja pero entonces prótesis. Lo que te quiero decir es que directamente ahí nosotros tenemos un tema en diferenciar lo que es la necesidad de la gente individual tomada como ese hombre, ese turista americano, tuvo una situación de crisis que le salvamos la vida seguramente, o por lo menos que quedara mal. ¿Tenemos que arrepentirnos de esos o arrepentirnos de que tenemos metidos dentro del sistema a nuestros propios profesionales permitiendo hacer arreglos para que se hagan esos tours? Es genial la discusión, genial. Es que ya puede sacar las caretas. A ver si una cifra del costo. A ver, un problema del paraguayo suelto y no por favor, sistema de salud argentino, hospitales públicos, privados, todo cuesta aproximadamente el 10% del PBI. O sea, son 52.000, 53.000 millones de dólares. Es mucha guita. ¿Por qué será la crisis? Ustedes lo saben mejor que yo, seguramente. ¿Dónde se va la plata? Seguro. Y en el caso de Corrientes, diputada, usted que es diputada importante, ¿cómo es que ahí no tienen nada y vienen para acá a la capital? ¿No será que ustedes, la clase política... En todo el interior pasa eso, discúlpeme. En Corrientes nada más. Ustedes acá no se dan cuenta los beneficiarios que son de tener todos los empleos públicos. ¿Ustedes no será que la clase política de Corrientes no ha hecho nada por el pueblo? Injustos, 200 años que ustedes viven de nosotros del interior. Nosotros producimos, nosotros vivimos ustedes. Y después tenés una redistribución. Es más, las tarifas le seguimos pagando y subsidiando nosotros desde el interior. Y después nosotros tenemos que discutir si para... No, es muy vieja la discusión. A ver, ya superamos eso. Porque a mí me gusta una diputada nacional que viene de Corrientes y dice... Tenemos que venir acá, pero hagan algo allá en Corrientes. Si no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer? Claramente, algún día vamos a conseguir que haya un país federal y no unitario como el que tenemos ahora. O sea, la culpa es del unitario y federal. Tampoco corre eso. Tenemos que venir, golpear la puerta y te dicen lo mismo que decía el paraguayo. Ahora voy, Gaby. Discúlpeme, no corre eso. Un hospital como el Garrahan no lo pueden tener en Corrientes, en Salta y demás. Solamente va a estar aquí.
Pero ella no va al Garraham, dicen otra cosa. Hay servicios especializados. Estamos hablando de servicios especializados, no le Pero estamos vienen hablando por de diálisis, ¿no pueden tener en Corrientes algo así? Bueno, hay que ver. Hay que ver, eso estamos hablando. De las cosas simples. ¿Y sabe por qué no tienen nada? ¿Usted conoce la clase política correntina? Bueno, conozco la clase política argentina. Correntina que la conoce. nos ha dejado mucho que desear. Permítame que le aclaro. Tenemos buenos profesionales en áreas específicas, oncología, un montón de cuestiones. No somos unos brutos negados, ¿eh? Tenemos bastantes cosas buenas. Estoy hablando de los Además de la políticos, no de costanera los tenemos médicos. cosas buenas. Pero eso no quiere decir que no se dé la inequidad de que tienen que venir a atenderse mis comprovincianos y todo el interior y te golpean la puerta y te dicen que no está pagado el convenio. No. Chicos, por favor, dejémonos de esta cosa de una provincia a otra. Somos todos argentinos, hablemos de un sistema, hablemos de un sistema de salud. La doctora acaba de decir algo tremendo con respecto a desenmascarar uno de los supuestos negociados de la medicina con respecto a estos tours que vienen de afuera, ¿no? Y a mí me gusta mucho una cosa que dijo Mabel que me parece brillante, que es no focalicemos en definitiva los rehenes de todo esto. Hablemos de las cuestiones, de las decisiones de los estados, ¿no? Claro. Cómo se ponen de acuerdo y cómo hacen política, una política profunda de fondo con respecto a temas de salud. Eso es lo que yo iba a preguntar. Si en el Mercosur esto no se trata, Claro. no lo puede tratar, por ejemplo, el Congreso hacer una ley que obligue a un acuerdo bilateral. Nosotros no podemos obligar a un acuerdo bilateral porque eso es algo que tienen que discutir los poderes ejecutivos. Y no podemos hacer una ley que le cobre a los extranjeros, entre otras cosas. Pero quiero decir, porque por la barbaridad que dijo el médico, el ministro de Salud, que ¿En el Parlasur no se puede tratar esto? Yo lo que quiero decir es leer muy brevemente artículo 20 de la Constitución Nacional. Los extranjeros gozan en el territorio nacional de todos los derechos del ciudadano. Pero cambien la Constitución. Sí, pero hay mecanismos para No es lo mismo. Por favor. En primer lugar, lo que está pidiendo el ministro de Salud de Jujuy es reciprocidad. No está hablando de tirar a todo el mundo por la ventana, está hablando de reciprocidad. Ellos tienen un ejemplo, que por eso yo lo que le quería decir antes, que es Chile. Jujuy tiene un acuerdo con Chile de reciprocidad. Claro. De hecho, el propio ministro cuenta que cuando el Papa Francisco fue a Arica y dio misa, los médicos argentinos y las ambulancias argentinas de Jujuy fueron a hacer a Chile, y hubo un convenio muy bueno y que funcionó muy bien de complementación, fueron a hacer la apoyatura médica, y no solo para los argentinos que cruzaban, sino para los chilenos. El problema que hay aquí es una cuestión de solucionarlo también desde el punto de vista de una reglamentación incluso. Cuando los argentinos vamos a Europa, hay muchos países de Europa que te están pidiendo llevar un seguro médico. Sí. Y ahí no hace falta cambiar ninguna estructura del Estado. Vos tenés que sacar tu seguro médico o tener una tarjeta de crédito, como muchas hay internacionales que tienen incluido el seguro médico, para que te dejen entrar. Entonces, de lo que se habla acá me parece que es de eso. No estamos hablando de tirar gente por la ventana ni de romper el sistema. Doctor, por favor, lo escucho. Sí, me gustó mucho el concepto de la doctora Bianco sobre solidaridad, ¿no? Porque me recuerdo en mis épocas en el hospital público donde trabajé, había muchísimas pacientes bolivianas que venían a tener su bebé, y una cosa es todo lo que podemos estar discutiendo, estar o no de acuerdo, pero otra cosa es la realidad en el momento que el paciente llega. No se le puede decir que no. Las pacientes llegaban al hospital en trabajo de parto, ya estaban a punto de tener el bebé, entonces ese grupo de pacientes, sean de donde sea, hay que atenderlos. Me parece que no hay que negar, en medicina, en salud pública, no se puede negar nunca la atención a nadie. No tiene que pasar por una emergencia, no la niega a nadie. Lo que dijo Mabel Bianco, yo le voy a decir una cosa, le voy a dar un dato porque lo conozco casi personalmente, de lo que dijo Mabel Bianco. No solo hay connivencia con médicos aquí, sino que además los médicos le garantizan enviar al país de origen la medicación. Se la envían y algún pariente que cruza, va y viene, les manda la medicación para continuar el tratamiento. Medicación que se paga, medicación de laboratorios argentinos, que se paga con acuerdos entre el Estado Nacional, doctora, dígame si miento, entre el Estado Nacional y los laboratorios. Es decir, el Estado Nacional le paga a los laboratorios aportan a los hospitales públicos la medicina, y los médicos de acá la prescriben y se las mandan a los países al exterior. Los médicos de acá no, habrá algún chanta, sí, que haga eso. Sí, a ver, por favor, sí. Chicos, esperen, los médicos no son todos ladrones, perdón. Bueno, por eso los médicos no, si no estamos describiendo médicos como ladrones de medicamentos de los hospitales públicos, tengamos cuidado. Sí, doctora, sí. Al contrario, yo rescato, así como dijeron, a mí me puse en Twitter, yo me sentí orgullosa de este paciente apuñalado,
que fue que sobrevivió gracias a, porque trabajo en un hospital público y la verdad me sentí absolutamente orgullosa. Pero también digamos que la corrupción no es solamente en las primeras esferas de los gobiernos en un país. La corrupción es algo que va metiéndose y que finalmente nos cuesta mucho reconocer que tenemos actitudes que son corruptas. Entonces, ¿por qué pensar? Yo creo, y la verdad que trabajo honestamente por mi salario, pero no puedo dejar de reconocer que los negociados existen. Lo que ¿Y por qué me cuando empezó a gustaría hablar que dijo, alguna vez... vamos a hablar sin careta, me voy a sacar la careta, vamos a sacarla sin Muchas veces he hipocresía. dicho acá. Pero porque cuando se habla de este tema, que es un tema difícil de debatir. Muy difícil. No sé cómo llegamos acá, Sí, porque ya era sí. un tema difícil venir a hablar sobre el tema del aborto y ya yo dije, Sí. qué momento. No sé cómo vinimos a ¿Y creen que se va a seguir avanzando en este tema o no? ¿Se va a avanzar en estas cuestiones o no? ¿Va a quedar todo acá? ¿En el del sistema de salud? Sí. No, yo creo que no hay ninguna decisión y es peor que con el aborto. No hay ninguna decisión en los partidos políticos de sacar la de careta, hacer alguna modificación en el sistema de salud y lamentablemente entonces vamos a seguir con un sistema caro, muy caro, pero muy ineficiente, que es lo peor. Porque si fuera caro y fuera útil que la gente mejora, pero nosotros tenemos niveles de mortalidad que son no aceptables para el gasto que tenemos. Y esto es un problema de organización del sistema y esto lo tendríamos que reconocer. Pero no es posible en el país, ya se han hecho intentos y han fracasado y yo no veo voluntad cada vez que hablo con no solamente los diputados, sino los colegas de los partidos políticos. Nadie ha expresado ningún interés de cambiar nada en el sistema de salud. Así que volvamos al debate del aborto, que es más positivo. Bueno, la pregunta de Clarita. ¿Por dónde se va la plata? ¿Te puedo decir ¿Por dónde una se cosa? va la plata? Por la cantidad de servicios desparramados múltiples que tenemos. Entonces vos tenés en este momento, teóricamente, digo vos, teóricamente, pero muchos de nosotros estamos aportando y estamos utilizando y gastando en 3 o 4 servicios simultáneamente. Y usamos lo mejor o lo que nos conviene. Pero eso significa una dispersión, significa una cantidad de recursos que se escapan, empezando porque cuando las papas queman vamos al hospital. Aunque tengamos la mejor obra social y tengamos el mejor prepago. Entonces, ahí hay una necesidad de articular este sistema y en esa articulación del sistema de manejar los recursos. Y los recursos son los recursos humanos, los recursos financieros y toda la tecnología. Y entonces, que el hospital de allá quiera tener esa tecnología cuando no tiene la suficiente cantidad de personas para que lo justifique, las terapias intensivas. Ustedes no sé si han recorrido hospitales en el país, pero la cantidad de veces que uno llega al hospital y entonces dice, ay, quiero ver la terapia intensiva. Van y te abren la puerta de una sala que está cerrada con llave, que no hay nadie. Por suerte para la gente, que no están. Pero digo, figura y cuando aparece alguien, la calidad de esa terapia, yo la pongo en duda. Ustedes discúlpenme. Yo estoy de acuerdo con vos, pero vamos un poquito más atrás. Yo diría, en este momento nosotros tenemos en el Ministerio, o sea, no para defendernos ni por una cuestión política. En el Ministerio de Salud de la Nación hay un grupo de gente que tienen, me parece, un enfoque claro y me parece que se viene una batalla muy interesante que es contra los laboratorios. Esa es una parte de sacarnos las caretas. Y yo quiero ver esa batalla, quiero ver qué va a pasar cuando le digamos a los laboratorios, ¿sí?, que, bueno, son todas las medicaciones que va a comprar el gobierno porque es lo que está demostrado en la literatura médica que es lo que sirve. El resto, hay mucha zaraza. Cuando hablan, o sea, porque... Toda la tecnología, vos decís los medicamentos porque es un punto, y es un punto clave. La evaluación de pero la tecnología sanitaria en general. la tecnología hace falta en general, evaluar hay que la tecnología. ¿Por Sí. qué? Porque saquémonos las caretas. Yo voy a indicar aquello que me deja un porcentaje. Eso también pasa. Sí, el negociado que detrás es bueno, escalofriante. ¿qué va a sí, hacer? por favor. Sí. Vine por la terminal, es Estoy difícil. impresionada del Sí. nivel. Sí. Del Pero nivel es Claro que es difícil, pero es lo que Sí. hay que decirlo. Sí.
Es de una De honestidad. verdad. Ojalá que nos esté, bueno, que Sí. primero Es brutal, que el ministro de Relaciones Exteriores esté observando esto para que resuelva, para que empiecen a trabajar en convenios bilaterales con los países de, digamos, por lo menos de la No es frontera. muy complicado aparte. No, Sí. no, pero tiene que ser sí una política de Estado. Ujú. Y no es tan difícil. O sea, yo no creo que debe ser difícil sentarse con el presidente de Bolivia, con el presidente de... Gabriela, es muy No difícil. quieren pagar. Lo hizo No el quieren. kirchnerismo y fracasó. Claro. Porque ¿sabes qué te dicen? No lo pagamos nosotros. Quieren pagar. En estos países te dicen no lo pagamos. ¿Cómo no vas a El caso querer que- pagar, Paulo? Son acuerdos entre países. ¿no? Bolivia no quiere dar reciprocidad. No, No tiene hay razón él, reciprocidad. la concepción es distinta, porque No hay esa reciprocidad. gratuidad que nosotros Brasil tenemos para el tampoco quiere dar paciente, reciprocidad. en los otros países no tienen esa concepción, es un lucro. Si vos no podés pagar, por eso es que para esos Claro. estados No lo no se quieren hacen para cargo sus porque tendrían que ciudadanos. pagarlo Sí. En la personalmente. educación también. Sí, por favor, Iván. No, bueno, a ver, y también está el hecho, y digámoslo, que el sistema de salud público de la Argentina en general es bastante mejor que el de nuestros países Es limítrofes. maravilloso. Entonces nunca vas a tener el fenómeno, o me parecía muy raro El que haya capital sido, humano que tenemos es donde maravilloso. tengas grupos de argentinos Ah. que vayan a tratarse a países vecinos. Podés tener el caso de alguien que se enferma en un país vecino y necesita atención, y tal vez ahí se puede dialogar. Pero no vas a tener el fenómeno de los tours médicos de la Argentina hacia otros países. Nuestro sistema de salud en ese sentido es un privilegio en América Latina. Y es cierto que tenemos fama, una fama bien ganada, y creo que tenemos que estar orgullosos de esa fama también, de la generosidad que tenemos en relación a países vecinos. Ahora, claro, eso hay que equilibrarlo con la sensatez y el sentido común, que es lo que vienen hablando ustedes ahí, Y las con el especialistas. esfuerzo, porque tenemos fama por el esfuerzo de los que componen el sistema de No, pero salud. el esfuerzo está, eso se lo Fíjense reconocemos que claramente. nosotros Sí. A ver, tenemos- sí, que Mabel, el a ver, sistema de salud sacando se todos viene esos Sí. médicos que parece que no Sí. son tan buenos, ¿no? Digo, Para, recuerdo varias novelas. a ver, Espera. no, Sí, no a ver. tenés quita que políticos sean de centro, médicos. tenés gente Sacando, de ¿cuánto será? ¿El 10%? Los que hacen negocio. Bueno, porque ahí viene lo que Pero ella es por donde decía, se va como la la plata. corrupción va como en bajando todas las y hay profesiones, cosas que no, no no. nos damos cuenta porque las hemos internalizado. Y yo no quiero llegar Claro. solamente a los médicos, voy a decir, ¿qué hacemos los pacientes? También, bueno, uno también es paciente de tanto en tanto, lamentablemente, que de repente, ay, yo no tengo obra social, pero entonces uso la obra social de mi papá, de mi hermano, de mí, y le pido al médico, ¿me puede hacer una receta? Entonces, Mabel, ¿te puedo dar eso- un ejemplo de hipocresía absoluta en la Argentina? No. Hay muchas personas, y te invito, y cualquiera lo sabe, que hoy tienen una muy buena cobertura social, pero no utilizan los servicios de PAMI. Están jubilados, tienen su cobertura social, pero utilizan a PAMI para tener los 4 o 5 remedios porque o son gratuitos o tienen el 70%. Su obra social no se los paga en algunos casos porque considera que no corresponde. Pero la injusticia es que esa persona utiliza el servicio de PAMI para quedarse con un medicamento que lo puede pagar o lo Ahora podría no utilizar tanto. con su servicio. Ahora no tanto Sí, porque ahora cruzaron empieza, datos. pero lo Repleto. peor es Obvio. eso, Ahora cuando empiezan a no es cruzar para datos. él, Repleto. es que se lo pide para el familiar. Exacto. Y visto desde lo individual, uno los entiende, uno lo Exacto. entiende, pero el problema es que hay que armar el sistema en una forma en que eso, el cruce de, por ejemplo, las personas según la cobertura que tienen. Claro. Es decir, por eso yo puse nuestros ejemplos de la mayoría que estamos aquí, Los abusos. que tenemos 3 o 4 servicios y los pagamos todos, pero la verdad es que los usufructuamos así, pero no tenemos buena calidad Ahora, ¿y médica. qué pasa con yo respecto- eso les quiero sí. decir, y ¿No quiero tenemos decir, calidad y médica? quiero recordar, no tenemos buena calidad ¿Cómo que no? médica, no, y quiero recordar a Débora Volpín. Débora Sí, bueno. Volpín es un ejemplo y se va a demostrar de una mala calidad, y no porque los médicos sean malos, ¿Qué pasó con entiéndanlo. Débora? A ver, No explíquenos. sé lo A que ver. pasó, Sí. pero lo que quiero decir es que el sistema es de tal forma que no permite una buena calidad y que no es que los médicos sean malos, no es que los equipos sean malos, pero en el conjunto no resuelven bien el problema de la gente. ¿Qué pasó con Débora? No, estábamos en la banquina y más allá no voy a ir al pasto porque la verdad que me parece que puertas para adentro deberíamos darnos una mirada crítica. Una mirada crítica. Obviamente hay chimentos, corren las cosas, pero me parece que, con todo el respeto lo digo, no es este el lugar ni el momento para alargar cosas que pueden llegar a ser malinterpretadas. Creo Pero- que sí
hay que ser muy críticos, duros, porque la realidad, todos la sabemos, una paciente se murió y no podemos salir a decir que, bueno, nada, el riesgo es si yo cruzo la calle, etcétera, etcétera. Dirían algunos, alguna vez tenemos que hacernos cargo de las cosas. Y esta vez me parece que, y lo escribí en Twitter, por eso lo puedo decir, ojalá sirva la muerte de Débora Pérez Volpin para que finalmente sinceremos algunas cosas de las cuales hablamos por los pasillos. ¿Cómo cuáles, doctora? Sí, pero el riesgo es cuáles, que paguen, doctora, para que podamos entender pero el riesgo sin es el que caso paguen puntual. Perdóname, Sí. el riesgo es que paguen los profesionales inmediatos. Ok. Que no los quiero defender. Está bien, pero porque entiendo aquí el dónde va. problema es el sistema. Ah, bueno. El sistema de salud. ¿Pero es qué el es? Que problema. ustedes Y que ese es el se que meten tenemos que pacientes, pero para entender entonces, ¿qué es? Que pasan pacientes como No, si yo nada, estoy de diciendo, manera... hay que hacer un análisis claro, frío, honesto, sincero y absolutamente desprovisto de todo, de qué es lo que pasó y los por qué. Y le voy a decir por qué. Desde el año 2000 a esta parte hay muchísimo publicado acerca de la seguridad de los pacientes. Sí. La invito a que ponga en Google seguridad de pacientes y le van a salir no sé cuántas entradas, ¿ok? Sí. Entonces, es función de todos saber si todos los mecanismos en todas las instituciones para que los pacientes estén seguros se cumplen. Si las listas de chequeo se cumplen. Hay una cantidad de cosas. O sea, todo está escrito. Vayan y lean qué es la seguridad de los pacientes. Señoras, ¿Se entiende? gracias. Gracias, Mabel, te no, quiero. de nada. ¿Eh? Es una pena que no. Yo quiero que aprobemos el aborto, que es lo que vamos a poder aprobar, y ojalá en algún momento podamos tener la discusión del sistema de salud. Gracias, Sería gracias. muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerlas a todas. Muchas Gracias. gracias, doctor, por haber venido. Vamos a, antes de ver las repercusiones del cumpleaños de Mirta Legrand, hay un montón de famosos, que yo gente muy importante. Vemos lo de Duhovne en España, por favor. Miren este momento porque es tremendo, mirá. El mal momento de Duhovne en Madrid. Ring intratable. El ministro de Hacienda fue sorprendido por dos picantes preguntas durante un foro sobre economía en España. Quien incomodó a Duhovne no fue un periodista, sino un profesor de la Universidad Complutense. Jorge Fonseca hace aquí una serie de apreciaciones, le diría que bastante crítico, que si me permite. Bueno, lo que dice es que se ha equivocado usted porque el dato de la pobreza pues era del 28 en el 2015 y hoy es del 31,9. Aquí el problema es que el profesor de la Complutense está tomando los datos de pobreza que publicaba el Instituto de Estadísticas y Censo intervenido. Universidad Católica Argentina, que es el mejor informe y que ustedes siempre han utilizado como referencia. Y el mismo UCA es el que daba el 28% en 2015. Por lo tanto, usted está mintiendo. El Instituto Oficial de Estadísticas y Censos no medía la pobreza durante el kirchnerismo para ocultar las cifras. Debemos tomar la cifra del primer trimestre, la primera cifra que tenemos del INDEC, luego de la intervención aberrante del señor Moreno, comandada por la presidenta Kirchner. Y la primera cifra de pobreza relevada por el INDEC que tenemos ya con el INDEC recuperado es superior al 32% y la pobreza medida por el INDEC hoy se sitúa en el 28%. Y luego también dice que usted mantiene su patrimonio en offshore, en el exterior, que cómo espera que con esta situación vengan las inversiones. También, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, está perfectamente declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción. A ver, Claudio, por favor. Momento incómodo y bien ganado para el ministro Duhovne. Tiene que exponerse. Esto es lo que pasa cuando uno da entrevistas, si no sabes lo que te van a preguntar y no está arreglado y no sabes lo que viene y se transmite en vivo, etc. Celebro eso y ojalá pasara más seguido y acá también. Mal momento para Duhovne. Me parece que el tema de la pobreza quedó medio extraño porque se cruzaron datos del INDEC viejo con el INDEC nuevo, con los informes de la UCA. Creo que el periodista no lo tuvo muy en claro y Duhovne medio que salió para el costado. Yo pondría el eje en la declaración, lo que todos dijimos, y buena ocasión para repetirlo. No puede ser que el ministro de Hacienda, que sale no solamente a pedir inversiones, sino a tomar deuda para solucionar los problemas de los argentinos, que no son de ahora,
tenga un patrimonio que seguramente será muy bien ganado y estará justificado, como él dijo, en la Oficina Anticorrupción, que son 5 mangos aparte, pero lo tenga en el exterior, o lo haya tenido en el exterior, o tenga mitad y mitad ahora, no sé cómo será la situación. Para el caso, es muy ofensivo. Habla mal de nosotros y habla mal de él y de otros funcionarios. Sí, yo creo que el tema de las inversiones extranjeras son importantes, pero un 75-80% lo que hay que convencer es a los argentinos que tienen dinero afuera de que vengan a invertir en el país. Y en el caso de Duhovne me parece que él no va a convencer mucho con su gesto, porque sigue teniendo la plata afuera. La puede tener donde quiera. Ahora, en todo caso, expresa el miedo que tienen muchos argentinos de traer ese dinero, lo expresa Duhovne. Hay que convencer a Duhovne. Hay que convencer a Duhovne, pero yo creo que tenemos que insistir. Medio gabinete. Hay que convencer a Duhovne. Tenemos que insistir con esto, porque pará, en cualquier momento Durán Barba se aviva y sale una ley o un decreto, perdón, de Macri obligando a todos sus ministros a traer la plata. Tal vez habría más plata para el sistema de salud pública, ¿no? Digo, si muchos de aquellos que evaden impuestos porque lo ponen afuera, que ponen la plata afuera, en lugar de ponerla a trabajar en Argentina, podríamos hacer muchas más cosas. Porque, bueno, recién en el debate, digo, lamentablemente está bueno el debate de la salud pública, pero sería interesante que nos comparemos, que en lugar de compararnos con países que violan los derechos humanos, construyendo muros para que no entren los latinos, o dejando que gente muera ahogada en el Mediterráneo, nos comparemos con países como Canadá, que tiene o España, que tiene un sistema público brillante y envidiable. Vamos a pegar los dos informes, pegar el retro y pegar lo que pasó hoy de Mirta Legrand. Chicos, Mirta Legrand cumple 91 años. Son muchos años, te puede gustar más, te puede gustar menos, como digo yo, Mirta, pero la verdad que es una mujer que es historia viva y pura de los medios de comunicación. Aquí tienen el informe retro y después lo que pasó hoy en su cumpleaños, donde hubo muchas visitas políticas. Mirá. ¿Estamos en el aire? Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero los comportamientos de los personajes que han marcado la historia reciente de nuestro país vale la pena repetirlos. Intratables Retro. Amiga, señora Mirta Legrand. A la televisión le tengo un profundo amor, un gran cariño, me ha mantenido a través de los años muchísimo y bueno, y hoy me siento muy actual gracias a la televisión. Sus mesas se han convertido en un símbolo de la Argentina y han logrado atravesar la pantalla. A sus 91 años, Mirta Legrand es una de las personas más influyentes para la sociedad. Almorzando con Mirta Legrand. Disfrute de su compañía de lunes a viernes a las 13 horas. No fue a ver el último partido. Todos lloramos. Hombres, mujeres, el presidente lloraba. Yo vi al presidente Videla también con lágrimas en los ojos. Me gusta su toque de distinción. Pequeño intervalo. Habrá notado mi elegancia que no he tocado el tema. Quiero que sepan que no lo voté. Soy una de las que no lo votaron al presidente Menem. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Mierda, carajo. Carajo. El viernes pasado, ¿qué dije yo? Presten atención, con un estallido social. Y se produjo la renuncia del señor presidente. Momentos como este que estamos viviendo ahora no lo he vivido jamás. Y he pasado por todos los gobiernos. Me agrada, me envuelve su seducción. La ciudadanía dice, no, sí, disculpen, él es bueno, pero ella es brava, porque es mala. Es mala. ¿Sabe qué dice la gente? Se viene el surdaje. Hablar en esos términos le costó 30.000 desaparecidos a los argentinos. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. La quiero, la llevo en el corazón. La desocupación es muy alta. ¿La desocupación? El costo de vida es terrible. Para gobernar bien, para que la gente esté feliz todos, la izquierda, la derecha, el centro, los ricos, los pobres, ¿cómo se hace? No, sí, tiene que haber. Es imposible. Tú no puedes estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo. ¿No me disputa? Yo soy la dueña. De verdad, chicos, que tengo una polenta bárbara. ¿Quieren que les diga? Otra señora a mi edad estaría en su casa, tranquila, con sus nietos, bien, con sus hijos. Yo no. Realmente merezco un aplauso. Chau, chau. ¿Viste cómo es? Cuando te invitan no puedes decir que no. Claro. ¿Qué se le regala a Mirta Legrand? Un libro.
imaginas el encuentro con el presidente ahora? Hablo siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Hablas seguido? Sí, tengo buena relación con él. ¿Vas a hablar de lo del penal para Boca y todo lo que se está hablando? Hemos hablado tanto tiempo de Boca y San Lorenzo. Siempre. Pero van a hablar de fútbol hoy seguramente. Bueno, un beso grande a toda la gente. Por favor, no ¿Del bar con el presidente? Del bar el reality que hacíamos en América. Gracias, chicos. ¿Cómo está viviendo el día de hoy? Bien, ¿Contenta? ¿me permiten ir a la vereda? Ahí está. Dijo su hermana que usted es un extraterrestre y una leyenda. Así Un extraterrestre, dijo. ¿Es verdad que organizó todo, Mirta, que organizó todo, llamó al presidente, llamó a todos los invitados usted? ¿Es verdad? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué va a pedir cuando soplen las velitas? ¿Usted en lo personal? Salud para mí y toda la familia y que nos volvamos a unir todos los argentinos. A ver, Úrsula, sí. No, a ver, sorprende que una persona sea tan vital a esa edad, ¿no? Totalmente. Y que pueda discutir mano a mano. Ha pasado, como ella siempre bromea, por todos los gobiernos. Y quizás con quien más se expuso fue con el kirchnerismo, más que nada con Cristina. Ni siquiera cuando Mirta cuenta que tuvo que intervenir para salvar a una sobrina que en ese momento estaba desaparecida y ya tuvo que hablar con Arguindegui, que fue una sorpresa para todos, salvo para la familia más cercana. Ni siquiera en ese momento ella se expuso como se expuso más tarde, cuando habló de dictadura, cuando hablaba abiertamente y decía ella es mala por Cristina. Pero lo cierto es que es una persona de peso y es una persona que influye. Vos fíjate que cuando empieza a criticar los tarifazos, los cacerolazos, la decisión de Macri de acercarse a determinados asesores más que a otros, siempre es el llamado de algún funcionario y ella lo cuenta al aire. Me llamó tal, no le gustó lo que dije, y sigue insistiendo en esas críticas. Creo que la Mirta más real es la que vemos a medida que llega a la madurez, que ya no siente el tapujo de tener más cuidado o menos cuidado en lo que dice. Creo que la Mirta más fresca, más natural y más, si querés, sin tapujos, es la que vemos hoy. Sí, la de los donde últimos tiempos. se ríe cuando hacen estos campeonatos en Twitter, cuando muere un famoso y que ella siempre pasa a la otra etapa, se ríe de su edad, se ríe de la trayectoria que tiene, bromea con los que son más jóvenes. Me parece que es todo un ejemplo, más allá de lo que pensemos de su pertenencia política. Yo siempre recuerdo una definición que hizo de ella Sandro. La llamó la reina madre. La reina madre de la televisión. Chiche se lo adjudica a él, la reina madre. Bueno, yo se lo escuché a Sandro, directamente a Sandro. Sí. Y realmente todos los que estamos aquí en el mundo de la televisión nos reflejamos en ella, en su disciplina para el trabajo, más allá si vos estás de acuerdo o no con sus opiniones, pero esa extraordinaria disciplina y ese esfuerzo que ella hace prácticamente todos los días es realmente un ejemplo para todos los que estamos aquí. Y de la visita de Macri, ¿qué impresión te da, Seferino? ¿La visita ahora? Sí. Bueno, ella apoyó a Macri, ¿no? Lo ayudó bastante, aunque es crítica. Ella dice que le hizo ganar la presidencia. Ella, claro, dice, me parece que exagera ahí, ¿no? Pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Es una diva, es hermosa, inteligentísima y me parece que con Macri tiene más afinidad que con otros presidentes, más afinidad de valores, de concepción del mundo y demás. Pero tiene esa relación de que hay cosas que no le gustan. Además, ella nunca abandona a su gente, que es la gente. Siempre es la expresión de la gente. Por eso es importante Mirta Legrand, porque es una diva que no abandona a su público. Pero coincido con lo que decía Úrsula. Me parece que la Mirta más genuina es la de los últimos 5 o 6 años. Hoy habló del aborto. Chicos, Sí. está cumpliendo Sí. la edad que cumple y hoy habló del aborto, si bien ella fijó una posición personal más dubitativa, dijo, bienvenido que se el debata en debate. Argentina y Increíble. ojalá se apruebe. Muchas gracias a todos los invitados. Gracias, Araceli. Gracias, Iván. Muchas gracias a todos, Vicky. Gracias. Bueno, seguimos en vivo como siempre en América. Viernes también estamos acá. Ya nos vamos, Falta poquito para el fin de semana. Si van a salir, tienen sexo con alguien, usen preservativo, ya que nadie te lo dice. Bueno, por lo menos lo decimos nosotros, ¿no? Che, que mande la gente de Peipo, así compartimos con los compañeros, ¿no? Una picadita. Una novedad mundial contra... ¿De qué? Pregunta. Bueno, atención porque se está llevando adelante el 6º Festival de Orquestas de Chascomús. Chascomús 2018, que se va a realizar el cierre ahora del encuentro de orquestas infantiles y juveniles más grande del país. Es maravilloso porque la verdad que es una manera de darle una oportunidad a los chicos de sociabilizar, de que estén en contacto con un instrumento, de capacitarlos, de darles un grupo de pertenencia. Es una obra magnífica,
la orquesta de Chascomús y este encuentro Chascomús 2018. El sábado 24 a las 20 horas mañana en el gimnasio de Chascomús se va a estar presentando el conjunto de la mega orquesta con más de 500 chicos. Y el domingo 25 a las 20 horas también en el CCK de la Ciudad de Buenos Aires se va a replicar el cierre de esta mega orquesta. Así que la verdad que una obra maravillosa. Ahí están las fechas con el horario. Y estuvieron acá los chicos, ¿se acuerdan? Sí, amorosos. Claro, es impresionante la obra que han llevado adelante. Lindo. Gracias Relojes Polis, gracias Liguria por la ropa, gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. El lunes, como siempre, pegaditos al Noti, todas las voces, todas. Programa gigante, apasionado, apasionadamente Intelectuales por América. Buen fin de semana, chao.